Hablemos de igualdad. ¿Qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro programa Hablemos de Igualdad, un programa del Instituto Estatal de las Mujeres que llega hasta ustedes gracias a la señal de Canal 28 Nuevo León y Radio Nuevo León, único medio de comunicación con cobertura en todo nuestro bello estado. Y como ustedes saben, en Hablemos de Igualdad nos encanta presentarles perfiles de mujeres que no son solo exitosas, sino que son exitosas en campos, vamos a llamarle así, no tradicionales. Pero de lo que vamos a estar hablando el día de hoy realmente es el extremo de lo no tradicional. Yo creo que a veces ni estamos enteradas o enterados de que hay mujeres en este campo. Estoy hablando de las corporaciones de bomberos. Hablamos de los apagafuegos, pero nunca he escuchado que digan las apagafuegos. Esas son nuestras mujeres bombero y el día de hoy me da mucho gusto empezar dándole la bienvenida a Sarail González de la Corporación de Bomberos de Nuevo León. Muchas gracias, Sarail, por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por fijarse en nosotros. Mi nombre es Guadalupe Sarail González Garza, tengo 37 años de edad y trabajando en esta corporación tengo 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Y cuánto tiempo hace que tomaste la decisión de dedicarte a esto? Bueno, pues en realidad así como tomar la decisión o decir de que tuve el sueño desde chiquita de ser bombero, en realidad no fue así. Yo creo que nunca me imaginé que pudiera realizar este tipo de trabajos, no era algo que yo tuviera en mente o me visualizara haciéndolo. En realidad yo estudié la preparatoria y terminé estudiando la carrera de enfermería. Soy enfermera general. Estuve trabajando mucho tiempo en hospitales, estuve más que nada en hospitales de maternidad, clínicas, y yo te puedo decir que como enfermera yo creo que trabajé en muchas áreas, en lo preventivo, centros de salud, clínicas, en guarderías, el control del niño sano y todo eso. Pero yo creo que al final del día esa carrera es bonita porque tienes contacto y cercanía con las personas, les ayudas de igual manera, pero al final de cuentas a mí me parecía con el tiempo que caíamos como en una rutina. Yo quería hacer algo más allá de lo que ya realizaba. Entonces, cuando llegó la pandemia, yo estaba trabajando en una guardería y por obvias razones, pues la guardería tuvo que parar sus labores y cerró. Entonces, mucha de esa gente se quedó sin trabajo porque no teníamos una fecha o no sabíamos si en realidad se iban a reabrir o no. Entonces, en ese tiempo yo decidí estudiar técnico en urgencias médicas. ¿En dónde hiciste esa formación? En una escuela particular aquí en Monterrey. Trabajé como técnico en urgencias médicas durante toda la pandemia. A ver, te voy a detener ahí porque fíjate lo que nos estás diciendo, que en plena pandemia, cuando lo que todas y todos buscábamos era ponernos a un buen resguardo para no correr riesgos, tú lo que decides es entrenarte para atender esos riesgos. ¿Cómo llegas a una decisión así? Pues es que yo creo que está en cada persona, en su ADN, yo creo, la necesidad de poder brindar el apoyo. En este caso, en lo personal, el ayudar a los demás, esa satisfacción de poder saber que uno está bien y puede hacer algo por los demás, es el mejor pago que uno puede recibir. A ver, te tengo otra pregunta, porque yo sé que algunas de las escuelas que ofrecen la carrera de técnico o técnica en urgencias médicas, pues durante ese tiempo, como prácticamente todas las escuelas, la ofrecieron a distancia. ¿Tú tomaste esta formación presencial o a distancia? ¿Cómo lo lograste? De las dos maneras. Había ocasiones en las que teníamos que estar de forma presencial en la escuela. Algunas otras clases pues, se veía la opción de trabajarlas en línea. Entonces me tocó ahora sí que de las dos maneras terminar el estudio. Entonces,
tú ya presentabas una vocación de ayuda a las demás personas cuando eliges la enfermería, pero ¿qué dices? Esto todavía no es suficiente, puedo ir más allá. Y en una crisis médica, levantas la mano y atendiste personas con casos de COVID en esta época. Sí, la verdad que sí. Yo creo que no era como yo lo visualizaba, porque al final de cuentas, pues como enfermera tienes conocimiento y sabes que llevas pacientes de casa al hospital o los puedes atender en la calle, pero nunca me imaginaba trabajar en medio de una pandemia, ¿no? Sí, era a veces muy difícil, muy duro ver sacar a los pacientes de su casa y las familias despidiéndose de ellos con el miedo de no saber si los iban a volver a ver o no, si se iban a recuperar o no. Entonces todo eso te hace ver a veces lo duro que nos toca, ¿no? Y al final de cuentas tenerlo que enfrentar. Y pues ahora sí como... Antes de que avancemos en esta carrera tuya, ¿cuál considerabas que era tu rol al momento de llegar a una familia y constatar que pues, la persona por la que te habían llamado se había infectado de COVID, que hay que trasladarla, como bien dices, sin saber siquiera si se le volverá a ver, porque recordemos que no podíamos visitar a nuestras personas enfermas en los hospitales, estas despedidas desgarradoras de las que hablan? ¿Tú qué rol asumías allí? ¿Cómo lo vivías? Pues mira, a veces sí era difícil y tocaba ponerse, obviamente en lo profesional primero, ¿no? Evaluar al paciente, ver las condiciones en las que estaba y la urgencia ahora sí que de atención que necesitaban. Y por otra parte era muy ponerse en el lugar del familiar, pero pues yo creo que la honestidad, la sinceridad, ante todo, hacerles ver que en realidad su paciente, si se quedaba en casa, pues iba a ser peor, ¿no? Si tenía alguna esperanza de poder recibir una atención y salir adelante, el quedarse en casa podía perderla. Entonces, si era difícil, yo creo que te puedo decir que prácticamente les arrancábamos a su familiar para llevarlos a una atención y ellos se quedaban con el miedo, la incertidumbre de saber qué iba a pasar, entonces uno también sentía feo de que pues los dejabas llorando prácticamente en su casa para darle una atención a su familia. Entonces, pocas veces llegamos a darle seguimiento porque fueron muchísimas personas a las que les brindamos la atención, de saber cuántos regresaron a casa, pero sí tuvimos la satisfacción de saber de algunos pocos que sí lograron salir adelante y regresaron a sus familias, que después por cosas de la vida te los topabas en otro lugar y yo no, tal vez no los recordaba, te digo, por la cantidad de pacientes que trataban, pero ellos, el hecho de ser una pandemia y la situación que vivían, a ellos se les quedaba grabado en nuestras caras. Y Entonces te esto que dices, reconocían. yo creo que habla mucho de tu calidez como persona, porque hay que recordar que cuando llegaban a visitarnos en domicilio, porque me tocó vivirlo también en carne propia con un integrante de mi familia, pues llegaban ustedes envueltos, prácticamente les veíamos solo los Ojos. ojitos, y que logren recordarte, pues seguramente los Sí. marcó el trato que recibieron de tu parte. Y después de esta experiencia, ¿cómo llegas a los bomberos? Bueno, pues entonces la pandemia pasó, la situación se calmó, bajó ese trabajo y las ambulancias donde yo trabajaba brindaban el servicio también a un campo de entrenamiento para brigadistas. En ese campo de entrenamiento yo conocí a un capitán que trabajaba aquí en la institución. Y ahí fue donde yo fui relacionándome un poco, o conociendo más bien el trabajo que se hacía, ¿no? La formación de la academia que nosotros tenemos dura alrededor de 9 meses, ¿sí? Donde los muchachos ven tanto teórico como práctico, pero al final de cuentas no dejan de ser voluntarios. Y a una vez te digo porque yo cursé la academia y salíamos a servicios como voluntarios, pero en realidad el trabajo que hacías no sentías tú como que el compromiso, la responsabilidad. Tú lo que querías es aprender, ayudar, hacer lo que te habían enseñado en el salón de clases. Pero ya una vez trabajando como bombero activo, sientes totalmente ese cambio, la responsabilidad de realizar bien tu trabajo. De eso queremos que nos hables ahorita que regresemos del corte. ¿Cuál es tu experiencia? Ya ahora sí, habiendo dado el paso completo para ser parte de la Corporación de Bomberos. No se vayas, seguimos en Hablemos de Igualdad. Como parte del contexto histórico, recordemos que
tradicionalmente este trabajo era o se conocía por ser para hombres. ¿Por qué? Por el esfuerzo físico, por el riesgo que se tiene o el grado de peligrosidad al momento de desarrollar el trabajo y otro tipo de cuestiones. La mujer fue segregada durante mucho tiempo. A mediados del siglo XX aproximadamente, ya en diferentes organizaciones en otros países fue incluida la mujer también dentro de los servicios de bomberos. Pero no fue fácil para ellas el permanecer y sobre todo el avanzar. Específicamente dentro de la Organización de Bomberos Nuevo León no fue la excepción. En Bomberos Nuevo León durante muchos años el servicio que se presta a la comunidad fue exclusivamente de hombres. Lo dicen las mismas instalaciones que tenemos, que hay un antes y un después. Instalaciones que no fueron consideradas para las mujeres y sobre todo me refiero a áreas comunes, desde uso de baños o sanitarios hasta las áreas de descanso para el personal en general. Y eso lo vemos en las estaciones que son las más antiguas contra las que son las más nuevas, en donde ya tenemos espacios ya divididos de todo tipo, desde áreas de descanso hasta áreas de sanitarios, etc. Sabemos que por naturaleza el cuerpo o la fuerza del hombre probablemente pueda ser un poco mayor en cuestión de capacidad, pero si me preguntas a mí si realmente yo lo he visto o yo lo he vivido aquí dentro de la organización, es un no. La mujer sorprendentemente tiene una gran capacidad, no puedo diferenciar absolutamente nada al hombre de la mujer o viceversa, en todos los sentidos. La mujer tiene una empatía adicional con la comunidad y con la sociedad, y en donde la mujer también recibe un reconocimiento extra por el tipo de labor que está desempeñando. En el caso de nuestras mujeres, que son pocas las que tenemos dentro de la organización, tratamos de motivarlas conforme va pasando el tiempo para que puedan tener puestos con una mayor responsabilidad. Inclusive en estos momentos estamos preparando a una de ellas ya para tener el cargo de oficial, pero para esto debió de pasar ya mucho tiempo. Es una compañera que ya tiene más de 10 años dentro del servicio. Regresamos. Continuamos. Qué bueno que se quedaron con nosotras en Hablemos de Igualdad, porque esto se va a poner bueno. Habíamos estado platicando con Sarail González, que es integrante de la Corporación de Bomberos de Nuevo León, sobre cómo se fue acercando a la corporación y ya nos estuvo contando toda su evolución y cómo pues esta vocación de ayudar fue siendo cada vez más y más intensa, involucrándose pues en actividades cada vez claramente más riesgosas. Pero ahora sí, cuéntanos, una vez que ya das el paso para formalmente, no como voluntaria, formalmente ser parte del Cuerpo de Bomberos, y ahora sí hay que decirlo, y bomberas de Nuevo León. Y bomberas de Nuevo León. Bueno, terminamos la academia y el mismo capitán me dijo, oye, ¿sabes qué? Tenemos vacantes, necesitamos personal. ¿Te interesa entrar a trabajar ya a la corporación? Y créeme que sí fue una decisión que dije, dudé un poquito, la verdad. Dije. A ver, pero así como me lo estás platicando, es como si te sentaste a pensar tú solita. ¿Lo hablabas con alguien? ¿Qué pensaba tu familia de que estuvieras primero como voluntaria y luego ya que estuvieras analizando la posibilidad de integrarte plenamente? ¿Con quién discutes algo tan serio, tan importante como esto? Bueno, mira, yo soy madre soltera. Tengo una niña, va a cumplir 12 años la próxima semana. Y después de que yo me divorcié, me apoyé mucho con mis papás. Actualmente yo vivo con mis papás y ellos son quienes me ayudan a cuidar a mi hija. Entonces, mis papás siempre quisieron que yo fuera enfermera. Entonces, mientras eso, encantados. Cuando yo trabajé como paramédico, así como que, pues bueno, es dentro de lo mismo, está bien, ¿no? Pero ya una vez que yo decidí entrar a trabajar al Cuerpo de Bomberos,
Yo creo que hasta ellos mismos pensaron que no iba, como que era solo una idea, ¿no? No pensaron que lo fuera a lograr. Que dijeron, vamos a dejarla que entre para que se desilusione y Sí, ya se le salga prácticamente. eso de la cabeza, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, o sea, sí se siente un cambio un poquito porque como enfermera tienes un horario laboral normal y en cuanto a los servicios de emergencias, nuestros horarios son de 24/48. Trabajamos todo un día y en teoría descansamos 2 días. Y digo en teoría porque a veces, te digo, a mí me tocó como paramédico en tiempos de pandemia y la demanda de trabajo era muchísima, entonces había veces que los horarios eran invertidos, trabajábamos 2 días y descansábamos 1. Y sí era un poquito difícil, pero igual hablando con ellos tratándose la pandemia, ellos lo entendieron, ¿no? Ya cuando entramos a trabajar aquí al departamento de bomberos, te digo, yo tomé la decisión y en verdad sí dudé un poquito, pero lo vi como un reto. Todo lo que aprendí en la academia me llamó más la atención y descubrí que en realidad los bomberos no solo apagan incendios. Entonces, el darte cuenta que haces más de lo que la gente tiene pensado, me motivó más a indagar, a aprender, a querer saber más sobre lo que hacen los bomberos. Entonces, por eso yo dije, sí, va. Dije, pues va, aquí me voy a desengañar, o le echo todas las ganas y consigo hacer bien el trabajo, que yo creo que eso es lo más importante. Si tú decides hacer algo, lo tienes que hacer bien. Y o voy a dar el máximo y me voy a desengañar si este trabajo es para mí o no. Entonces... Y dime una cosa, ¿cómo jugaba el hecho de que eras mujer en todo el proceso de entrenarte ahí en la corporación de bomberos? ¿Hubo algunas cosas que eran particularmente difíciles? ¿Hubo algunas cosas que eran especialmente fáciles por el hecho de que fueras mujer? ¿Cómo interactúa eso? Yo creo que hasta ahorita todavía hay un personal dentro de la corporación que cree que las mujeres hay ciertos trabajos que no pueden hacer. En cuanto a la fuerza física, pero yo creo que eso es, te digo, dentro de la mentalidad de cada quien. Por lo menos a mí me gusta hacer las cosas por mí misma y obviamente cuando yo sé que no lo voy a conseguir, pido la ayuda que requiero, ¿no? Entonces, nunca, no me expongo yo, ni expongo a mis compañeros, ni el trabajo que estamos haciendo. Uno sabe identificar sus capacidades y sus limitantes, pero siempre doy lo mejor de mí. Te quiero hacer una pregunta, un poco recogiendo experiencias de otras personas que han pasado por este programa. Tú dices algo muy importante, dices, yo veo hasta dónde llegan mis fuerzas, no me expongo a mí, no expongo a mis compañeros. ¿No te parece que esa es una reflexión muy propia de las mujeres y que los hombres a lo mejor siempre tienen más ganas como de demostrar que sí pueden? Que están como, de alguna forma el contexto los presiona para que demuestren mayor fortaleza física que a lo mejor no esperan de ti. Sí, yo creo que sí. Yo creo que como mujeres tenemos ese sentido, sí, yo creo que sentido de protección, ¿no? Digo, tanto como para con los hijos, pero ya estando desempeñando un trabajo, pues obviamente el compañero, porque si me pasa algo a mí, yo sé que ellos son quienes me van a ayudar y obviamente viceversa, ¿no? Entonces, sí tratamos de cuidarnos. Ese tipo de trabajos hace que nos unamos más, porque pues prácticamente convivimos con ellos la mayor parte del tiempo, prácticamente a veces más que con nuestra familia. Entonces, yo creo que como mujer sí tenemos ese instinto protector, tanto con la familia como con los compañeros. Y en este ánimo como de convivencia que se tiene que lograr, porque como bien dices, pues son horarios muy extendidos, hay mucho tiempo que pasan juntos. ¿Te permiten integrarte bien aunque seas mujer o como eres mujer te hacen un poco a un lado para sentirse ellos más en confianza, ¿no? No, la convivencia es igual, ¿sí? Y, mira, cuando yo entré a trabajar, el oficial que era responsable de nosotros en ese entonces, en el turno en el que yo entré, yo creo que él me ayudó mucho a crecer dentro de la corporación, porque él no hacía distinción si eras hombre, si eras mujer, si tenías 5, 6, 10 años o eras nuevo. O sea, estas son las tareas y se tienen que cumplir. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que si él nos hubiera tratado, o en lo personal, si me hubiera dicho, no, ella no, porque es mujer, yo creo que a lo mejor
la cosa hubiera sido diferente. Fíjate qué importante esto que estás señalando, y es algo sobre lo que quisiera llamar la atención de nuestra audiencia, el impacto que tienen los liderazgos para lograr esta igualdad. Tenemos la experiencia muy recientemente de un líder de opinión, deportista, no voy a decir nombres, que actuó exactamente al revés y empezó a señalar de forma muy dura a las mujeres, y pues tiene justo el impacto contrario de lo que tú nos estás narrando. Un buen liderazgo, un liderazgo con una mirada de igualdad, puede hacer la diferencia en una corporación entera, como lo que nos está compartiendo nuestra invitada de hoy. Así es. Yo creo que el tener la visión de quién sí y quién no, sí nos ayuda mucho. Porque te puedo decir, hubo ocasiones donde yo sentía que ya no podía, donde yo sentía que ya estaba cansada. Te puedo decir, yo creo que a punto de renunciar, pero yo creo que era simplemente hacer una pausa, respirar, ver dónde estaba parada, qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que debía corregir para seguir adelante. Y no quiero que te vayas de Hablemos de Igualdad sin preguntarte algo muy importante. Cuando hablamos de liderazgos, hablamos de dar el ejemplo. Y tú nos comentabas que eres la mamá de una niña de 12 años. ¿Cómo vive tu hija el que tengas tú esta profesión tan poco tradicional, de tanto riesgo? ¿Qué conversan al respecto? Bueno, al principio sí fue difícil para ella porque cuando yo me separé, ella pues sintió ese cambio, ¿no? Entonces el apego conmigo fue mucho. Al entrar en este trabajo con estos roles de horarios, yo siempre hablaba con ella y le explicaba a una manera que ella pudiera entender lo que yo estaba haciendo en mi trabajo. Entonces eso hizo en ella que también se sensibilizara, se hiciera sensible hacia con las demás personas, y ella ahora me pregunta, oye mamá, ¿vas a ir a trabajar? Le digo, sí. Me dice, ¿y cuántos días vas a ir a trabajar? Ya le comento los horarios, ¿no? Entonces ella me dice, ok, que te vaya bien, cuídate mucho, y si ocupas algo me hablas. Entonces ahora es ella. Entonces tú estás cuidando a toda la población y ella está cuidando de ti. Sí, así es. Tú eres un ejemplo, como bien dice tu hija, de resistencia y de persistencia, y quiero que sepas que eres vista no solo por ella, sino por toda la ciudadanía. Muchas gracias por habernos acompañado en Hablemos de Igualdad. Qué interesante tu historia. No se vayan, quédense con nosotras. Vienen otras historias de las mujeres en los bomberos en Nuevo León. Mi nombre es Evelyn Imelda Vázquez García, tengo 31 años de edad y tengo 3 años en la corporación en Bomberos de Nuevo León. Yo empecé en el mundo de las emergencias a los 17 años. Yo cursé la preparatoria técnica médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy paramédico. Posteriormente empecé a trabajar, posteriormente empecé a capacitarme como rescatista, pasé por diferentes organizaciones afines a las emergencias aquí en el estado. Hace unos años me llamaba mucho la atención cómo compañeros bomberos se arriesgaban y hacían un sinfín de actividades que para mí resultaban sumamente complicadas y sumamente difíciles, porque yo no creía tener la capacidad física para poder desarrollar estas actividades. Posteriormente conozco a mi jefe, el comandante Alejandro Zúñiga, y me invita a trabajar dentro de aquí, de esta organización. Vengo para acá ya con un giro un poquito más administrativo, pero en cuanto llego me empiezo a capacitar como bombera para después desempeñar una labor tanto operativa como administrativa. Mi puesto actual es asistente de dirección operativa de aquí de bomberos. Yo estoy como un poquito en medio entre la operación y la administración. Prácticamente cubro necesidades de la operación a su 100%, actúo también en áreas operativas cuando tenemos siniestros de alto impacto o cuando se requiere un poco más de apoyo en el área operativa, fungiendo como paramédico y también como rescatista y pues un poquito como bombero, haciéndole un poquito de todo. Yo me dedico a esto porque es mi manera de agradecerle a la vida por todas las bendiciones que tengo, y me motiva mucho
ver cómo otras mujeres nos ven como un ejemplo y nos ven como un reto, como en su tiempo yo lo tuve. Cuando yo empiezo en las emergencias, yo veía a una compañera que tengo actualmente, se llama Ana. Ella fue la primera bombera de esta organización, entonces yo desde otra organización y más joven la veía y ella me motivaba mucho. Entonces el día de hoy yo quisiera ser como esa motivación para otras mujeres. Regresamos. Continuamos. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo segmento de Hablemos de Igualdad en este programa especialmente dedicado a presentar esta labor tan no tradicional de las mujeres, que es el ser bomberas en distintas corporaciones. Me acompañan en este momento Alejandra Guerrero, quien forma parte de Bomberos del municipio de García, Nuevo León, y Jade Rojas, quien es voluntaria en Bomberos de Guadalupe, también en nuestro estado de Nuevo León. Pero a ellas las une algo más que su profesión, son madre e hija, así es de que especialmente contentas de que hayan invitado. Ay, otra vez. Así es de que especialmente. Casi. 5, 4, 3, 2. Así que especialmente contentas de que hayan aceptado esta invitación. Muchísimas gracias y bienvenidas a Hablemos de Igualdad. Vamos a empezar contigo, Alejandra, porque creo que todo empezó por ahí. Cuéntanos cómo llegas a integrarte a una corporación como es Bomberos en el municipio de García. Muchas gracias por la invitación. Pues cómo entramos primero como en la Academia de Guadalupe. Guadalupe tiene Academia de Bomberos y ahí iniciamos nuestra formación. Completamente, yo no me veía futuro trabajando aquí ni siendo en sí bomberos. No me veía futuro trabajando aquí siendo bombero. Yo lo que en realidad quería eran los cursos que tomaban, porque participamos mucho en el cerro, vamos al cerro, vamos a Matacanes, hacemos actividades de alto riesgo. Entonces tú dices, por lo menos yo iba con compañeros que tenían el conocimiento de cómo hacer las cosas, de que si a alguien nos pasaba algo, cómo ayudarnos, que habían tomado cursos, que pertenecían a alguna corporación, que eran rescatistas, paramédicos. Pero el decir, ¿y si a ellos alguna vez le pasa algo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo nos vamos a apoyar nosotros entre los compañeros para poder apoyarlos a ellos, para poder bajarlos del cerro, sacarlos de algún lugar complicado? Y fue entonces que me dijeron, toma los cursos de aquí de la academia, el rescate vertical, rescate en agua rápida, está también la introducción a primeros auxilios. Y dije, bueno, suena interesante. Y nos metimos. A ver, pero a mí de entrada me suena muy interesante porque te decía, ¿cómo iniciaste en esto? Y tú das por un hecho que a partir de que participas en actividades, vamos a llamarle extremas. Pero ¿cómo llegas a esas actividades extremas? No es, digamos, algo muy común. Sé que hay gente aficionada, pero no tanta. ¿De dónde surge tu gusto por estos temas? Pues yo creo que nos gusta andar en la naturaleza, en el río, en el cerro, caminar. Entonces un poquito más por salud iniciamos a caminar. Y luego ya conociendo más personas, pues nos invitan al cerro y vamos al cerro a subir el cerro, teleférico, las antenas, el chupón, cositas así chiquitas que todavía sin mucha condición puedes hacer y son seguras. Mi papá fue mucho tiempo corredor de maratones, entonces pues él tiene la disciplina y la condición física y todo, y siempre nos retaba, a ver, vente, nos las llevábamos chiquitas, 2 kilómetros, 1 kilómetro a la caminata. Yo hacía 5, mi papá hacía 10, 22, o los 21 y los 42 kilómetros. Y así mi papá también en entrenamiento se iba a teleférico, entonces pues vamos, y empecé a ir yo, lo vi un poquito seguro, con sus riesgos, pero todavía las niñas podían subir, entonces las empecé a jalar, a subir. Y ya que pruebas la naturaleza y ves lo bonito que es
quitarte el teléfono, quitarte el abanico, quitarte el clima, la comodidad de tu casa, el hacer ejercicio, el sentir en tu cuerpo el cambio que te da el ejercicio, el bienestar que te da y la comunicación, las amistades que te da todo ese círculo, te enamora y siempre vas por más, vas por más, vas por más. Y es como terminamos en Matacanes, haciendo rapeles en Chipitines, una cascada de 90 metros que dices, ¿cómo vas a andar ahí trepada colgada de una cuerda? Pero y todo eso me llevó a bomberos. Sí. Además, algo que me llama mucho la atención, pues es que tú hablas en plural y dices, íbamos, subimos, y ese plural, por lo que veo con las miradas que le echas acá a Jade, Sí. pues se refiere a tus hijas, ¿verdad? ¿Eres mamá de cuántas De hijas? 3 niñas. Las 3 son niñas. Las 3 son mujercitas. Entonces, normalmente la gente que se basa en estereotipos de género, pues lo último que imaginaría que va a ser una mamá que tiene 3 niñas, pues es andar haciendo rapel y cuestiones extremas, y sin embargo fue lo que tú hiciste. Pero cuéntanos, Jade, ¿cómo lo vives tú? O sea, de pronto desde chiquitita te empiezan a llevar. Pues más o menos. Cuando yo estaba en primaria, me metí primero a la banda de guerra y mi mamá dijo, ¿vas a andar ahí? Y yo, pues sí, ¿por qué? Me gusta, pero te vas a quedar. Sí. Y un día que no me levantaba, no, tú te comprometiste y tienes que hacer porque te comprometiste y ahora es un hábito que tienes que tener. Y yo, bueno, ahí voy. Y ya me levantaba yo y de ahí me empecé a levantar yo solita, yo temprano. Mi mamá tiene la costumbre de levantarse a las 3, 4 de la mañana para ir al trabajo, para subir al cerro, para irse de rapel, para irse de viaje. Y fue ahí en donde más o menos de que, ay, pues ni modo, me toca a mí también. Entonces, por lo que entiendo, el ejemplo de tu mamá tiene un componente, el ejemplo y la disciplina, ¿no? Tienen un componente muy importante en tu carrera. Sí. Porque cuéntanos de tu carrera, porque yo estoy un poco enterada, fuera del aire estuvimos platicando de dónde vienes, pero platícanos cuál ha sido tu trayectoria, Jade, porque tú estás muy joven y nuestro público no se imagina todo lo que has hecho. Bueno, primeramente yo tengo 19 años, tengo un año previo de voluntaria en Bomberos Guadalupe. Yo entré a la academia justamente en mi cumpleaños de 18 años y no se me olvida porque dentro de bomberos hay una costumbre, una tradición de cuando alguien cumple años, pues te mojan con las líneas, con el camión, con el hidrante. Y precisamente ese día fue un sábado que yo estaba cumpliendo años y nos dieron la bienvenida, una explicación más o menos de cómo iba a ser el primer curso, que era contra incendios, es de donde más o menos te van introduciendo el material, el equipo, tu propio equipo de protección. Y luego nos llevaron hacia afuera, ¿no? Primero dijeron, bueno, chavos, si me acompañan afuera, y ya salimos todos del aula y pasamos entre los camiones, pasamos al frente de la estación. Y de repente nada más veo a mi mamá adelante entre 2 camiones que me hace así, ven. Y yo, él, yo, tú, ven. Ah, bueno, pues voy. Caminé y de repente la mamá me abraza y me dice, feliz cumpleaños, mija, yo te quiero mucho. Y que siento el agua bien helada. Y de donde nada más alcanza a ver así como de que, veía a una persona en la línea. En ese ratito no sabía cómo se llama, pero estaba la línea, está el hidrante, todo conectado y mi mamá bien abrazada de que no te vas a ir de aquí. Y yo, no, bueno, si no me voy tú también. Y atravesé a mi mamá en el agua y así nos la llevamos jugando ese día. No, pues es una experiencia extraordinaria la que tuviste ahí. Ahora sí que fue un bautizo bien impresionante. Una bienvenida. Una bienvenida, y yo creo de algo que difícilmente vas a dejar en mucho tiempo porque veo que realmente te apasiona mucho. Sí, la verdad es que le tomé mucho cariño. Empecé mis guardias cuando yo empecé mi 6º semestre de preparatoria. Yo inicié en 5º semestre como mediados. Y justamente previo al semestre dije, pues voy a empezar mis guardias, total que es lo peor que puede pasar. Llegué desvelada, llegué oliendo a ceniza, llegué con el cabello sucio y enredado. Salieron varios baldíos esa noche
Yo iba cansada, iba con el casco en una mochila, el uniforme y más aparte mi mochila de la escuela con mis libros. Así llegabas a la prepa. Sí, ¿Y cómo te recibían tus compañeros de prepa? Porque normalmente las chicas de tu edad lo que quieren es llegar a la prepa oliendo a perfume, Guapa, sí. bien peinadas. ¿Qué Sí. dicen cuando llega alguien con casco y oliendo a ceniza? bueno, al principio se les hacía muy raro que yo trajera 2 mochilas. De repente sí se sentía el olor a quemado porque traía mis guantes, traía mi monja, es parte del equipo. Y nada más veían mi otra mochila así como de que muy sucia, ahí arrinconadita. Y un día ya llegué con la mochila un poco más grande de lo normal, que era el día que llevaba yo mi casco. Y me preguntaron, oye, ¿qué traes en la mochila? ¿La traes medio abierta? Y yo, no manches, ¿qué traigo? Ah, el casco. Y me dicen, ¿cuál casco? Y yo, no, mi casco. Pero no, ahí déjalo, ahí déjalo. Y me descuidé, empecé con las actividades y de repente ya están, no manches, es un casco, no manches, y es bombera, la Jade, no le inviten a la carne asada que va a pagar el carbón. O sea, chistes malos que aún así decías, ¿qué traen? Y ya empezaron a sacar mis cosas, sacaron mi camisa de la academia. Y era así como de, no manches, si eres bombero, ¿cuántas veces has ido? ¿Qué has visto? ¿Qué has hecho? Y yo, pues depende, qué día me preguntes. Ayer se quemó una casa, hoy se quemó un carro. Y te toca salir a la acción. Sí, yo hago mis guardias nocturnas generalmente. Empiezo a las 6, 7 de la tarde y salgo temprano a las 6, 7 de la mañana, ya para llegar a mi casa. Así que si salimos, no sé, de que porque se prendió un camión de ruta, una casa, un terreno baldío, generalmente es ya de las 1, 2 de la mañana. Y pues así medio dormido y medio despierto tienes que salir, la urgencia no te va a esperar. Alejandra, me queda muy claro que con tu ejemplo, tu disciplina, pues tiene de dónde salir Jade así. Pero ¿qué piensas tú de que se dedique a esto? Es bien contraproducente, me dicen en mi casa. Yo le decía, no, es que no tienes que ir a guardias ahorita, ¿verdad? Dame chance que yo tenga tiempo y vamos las dos. No para andar yo cuidándola, sino viéndola. Sí cuidándola, pero no atrás de ella, ¿verdad? Como hija mía. Sí viéndola de atrás, de que se ocupa algo. Pero no, se aferró de que no, yo ya quiero hacer mis guardias, porque hay que hacer las guardias. Nos piden horas de servicio para poder darnos nuestro certificado cuando tú haces la escuela y prácticamente es gratis la escuela. Entonces, dijo, no, yo tengo que hacer mis guardias antes de que sea la graduación. La graduación justo es el día 22, el día del bombero, y ella como octubre ya mayo, junio ya había terminado sus horas de servicio. O sea, le faltaban un par de meses y ya había terminado sus ajá. horas. Y ahorita hablaste de todo lo que hacen en la escuela y justo sobre eso queremos profundizar. ¿Cuál es la formación que reciben? ¿En dónde? Volvemos después del corte, no se vayan. Estamos en Hablemos de Igualdad en este programa especial con las mujeres bomberas. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad, el programa que produce el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León y que llega hasta ustedes gracias a TV Nuevo León y Radio Nuevo León. El día de hoy con un programa especial sobre, mujeres que son bomberas, porque también existen y prueba de ello, aquí están conmigo Alejandra Guerrero y Jade Rojas, madre e hija, que se dedican precisamente a eso. Ahorita me sorprendió mucho, Alejandra, que me dijiste que hay una academia para formar bomberas y bomberos en Guadalupe. ¿Y qué aprende uno en esa academia? ¿Cuáles son las materias? Introducción al incendio. Tú nos hablabas ahorita, por ejemplo, de rescates en aguas rápidas, de rescates en montaña. ¿Hay gente preparada, tan preparada en esos temas aquí en nuestro estado? Sí. Hay mucha gente que es experto y da cursos aquí en el estado, incluso a nivel nacional. Gente que forma parte también de Cruz Roja o
estudiantes de ahí. Cuando yo estuve en la academia estaba el ingeniero Jesús González como director. Él tuvo toda la vida ahí en la academia, desde el inicio de la primera generación. Él estuvo ahí al frente, muy preparado en cuestión de normas, de leyes, de reglas, reglamentos, apego totalmente a procedimientos, a seguridad. Te dan esa introducción para que tú estés seguro con eso. Aquí hay una pregunta obligada del Instituto Estatal de las Mujeres. ¿Cuántas mujeres hay dedicadas a ser bomberas en Nuevo León? Por ejemplo, en la academia, ¿tenías otras compañeras mujeres? En la academia sí, yo creo que y estábamos a un 50-50. Sí, éramos 50 aspirantes los que iniciamos, terminamos creo que 35 tal vez. Yo creo que si éramos un 50-50, sí, las mujeres andamos con todo. ¿Y cómo las tratan ahí? ¿Tienen alguna consideración especial hacia las mujeres? ¿Les dan trato igual? Además es un trabajo que implica mucha relación de compañeros, hay que confiar mucho en el otro. ¿Cómo ven los compañeros hombres el quedar, por ejemplo, su seguridad en manos de una compañera mujer? Así es, eso sí es. Dentro de la escuela, como compañeros todos, siempre nunca tuve ningún detalle con algún compañero de que dijera, no, yo no quiero estar con ella por ser mujer y en algún momento no me va a poder apoyar. Siempre el apoyo 100%. Ya se da un poquito más fuera de la corporación. El decir, no, prefiero estar con un hombre a con una mujer. Porque yo creo también es cierta forma la preparación, el estado físico de cada una de las personas que dices, bueno, un hombre tiene más fuerza y eso es real, pero todos tenemos el conocimiento, tenemos la práctica y no solamente es la fuerza, sino la técnica, la maña con la que tú puedes hacer las cosas y se complementan, un hombre y una mujer se complementan a hacer las cosas para que todo salga bien en beneficio de los demás. Tú mencionaste muy al inicio algo que me llamó muchísimo la atención. Decías que pues tú practicabas deportes extremos, que veías que había personal de estas corporaciones que venían en su ayuda y te preguntaste, ¿y qué vamos a hacer el día que a uno de ellos le pase algo? ¿Cómo juega en ti este ánimo de cuidado que sientes hacia las demás personas? Porque me doy cuenta que, pues, además de tu disciplina, que es muy evidente, pues está también esta parte que sientes como mucho deseo de cuidar, ¿no? Pues yo creo que es el ser mamá, ¿no? Te da ese plus. Es bien diferente cuando eres una persona sola y que tienes tu familia a que ya tienes, que tú tienes la familia de alguien, tú formaste esa familia. Cuando ya eres mamá, piensas en los demás, no solamente piensas en ti, como pensar en amigos, primos, hermanos. Ya el tener ese vínculo de un hijo ya te hace ver las cosas diferentes. Y bueno, una de las cosas que nos dicen en primeros auxilios psicológicos es que no podemos vernos o ver a una persona más de tu familia en las demás personas, pero en cuestión de responsabilidades, en cuestión de no tanto la ética profesional, lo que te hace hacer las cosas, sino en valores, ¿no? El decir, todos somos hermanos y hay que apoyarnos entre todos, no puedes dejar a nadie atrás. Y de un dicho que tenemos en el cerro es, todos subimos, todos bajamos, entonces si él está aquí mal, nos vamos a quedar todos aquí mal o tenemos que bajar todos. Fíjate que tiene este componente también tan formativo todo el trabajo que hacen. Por ejemplo, el aprender eso, de que si subimos juntos a un reto, pues no importa si el otro va más despacio, si le cuesta más trabajo, tenemos que regresar el equipo completo. Imagínense que en la sociedad pensáramos así, decir, bueno, si yo hoy comí, tengo que garantizar que todos coman. Si yo tuve educación, tengo que garantizar que todas las personas accedan a esta misma educación, pues son unos valores muy importantes que les transmiten en esta formación que ustedes han tenido. Y Jade, tu trayectoria en esas instituciones ha sido muy importante porque además de bomberos, ya nos platicaste de la Cruz Roja, pero sé que también has estado en pentatlón. Entonces, ¿cómo crees que el estar en todas esas instituciones te ayuda en tu día a día, en la escuela, en tu trabajo y demás? Bueno, primeramente el pentatlón. La tengo como alma mater, pues me uní desde la secundaria, 2011 más o menos. ¿Desde primaria? Bueno, en la primaria estuve en la banda de guerra con un instructor, mi instructor Tobar.
Yo era cajera y hasta el día sigo siendo pues en el mismo material. Es lo que le dicen tambor, se le llama caja en la banda de guerra. Principalmente el pentatlón me ayudó a formar carácter, a seguir instrucciones, a poder trabajar y cooperar en un equipo, respetando rangos, pero aún así no dar de que, si tú eres cadete y está el comandante hablándome, pues todavía le voy a tener que hacer caso al comandante, pero no es mayor que tú el comandante, sigue siendo pues parte de tu equipo. Después fue un poco extraño porque el pentatlón es deportivo militarizado universitario. O sea, bueno, como ya dije, hay cadetes, hay sargentos, hay comandantes, subteniente, y son rangos, son grados, son un esquema que tienes que demostrar que sabes. No nada más puedes tener tu antigüedad, tienes que presentar tus exámenes, tienes que portar tu uniforme, tienes que estar impecable, conocer la teoría, de dónde vienes, hacia dónde vas, el tipo de área en la que estás. Y es más o menos en donde aprendí ocupo más o menos adaptarme a las reglas, escuchar las instrucciones, escuchar a mi comandante, Rubén Montemayor, que sigue siendo mi comandante a día de hoy en la banda de guerra Reforma. ¿Y qué tan común es ver mujeres en pentatlón? En pentatlón es poquito más común que verlas en bomberos, la verdad que sí. Generalmente se divide mucho el que una mujer en el penta suele estar o en la escolta o en la banda como cajera. Y es una fila interminable de cajeros. Puedes hacer 3 filas de 15, 20 o hasta 30 personas de cajeros. Y en cambio en las filas por lo menos de mi academia, éramos 15 mujeres contra 65 hombres. Sí, éramos una generación muy grande de la que nos graduamos como 35, 40 personas y aún así fuimos muy poquitas las mujeres. La verdad es que no me he topado con muchas mujeres. ¿Cómo creen que funciona el que sean madre e hija dedicada a una misma profesión? Tú ahorita decías, híjole, yo quería que hiciera las guardias conmigo para estarla viendo, aunque sea de lejos. ¿Tú crees que conociendo el peligro en el que está, pues tú estás más nerviosa de lo que estaría cualquier mamá o papá de una chica que decide ser bombero? Sí, 100%. Le decían hace un momento que es muy contradictorio de mi parte porque yo las traje a todo esto. Las metí a Cruz Roja para que supieran. Les dije, cuando aprendas te sales. Más que nada como para entretenerlos, ¿verdad? Los niños, siento que hay que tenerlos entretenidos para que no hagan otra cosa. Y después se me empezaba como a vagar un poquito y dije, bueno, ¿qué tal si te vienes fines de semana para acá y aprendes todos los riesgos que hay? No como tal para que seas un bombero de futuro, sino aprendas los riesgos que pueden haber en casa, en algún lugar con mucha gente, en algún estadio, en alguna parte donde tú vayas, los riesgos que pueden haber. Esa era mi idea. Esa era mi idea cuando yo la traje a este mundo. ¿Y qué sientes ahora cuando la ves ejerciendo? ¿Te arrepientes? 100%. Hay muchos riesgos. Estamos expuestos a muchos riesgos prestando el servicio a la comunidad, que es lo que hacemos nosotros, las 24 horas que estamos en la estación. Y han sucedido muchos accidentes con compañeros, con personas fuera, muchos incendios muy grandes. Entonces, el decir yo estoy en García y ella acá en Guadalupe, o cuando estamos de viaje, yo estoy en otra ciudad, en otro estado, y ella le marco y no me contesta. Lo bueno es que aquí no me contesta ella y le marco a los compañeros de la estación a ver quién está de guardia y con quién anda. Entonces, oye, mi chamaca, acá anda adelante, acá anda adelante con todos. Por lo menos sabemos que los cuidan, se intenta hacer esa fraternidad dentro de las corporaciones, dentro de tu grupo, y pues siempre con el alma en un hilo, ¿no? Así, siempre. Me imagino. Sí. Pero yo creo que, de verdad, o sea, entiendo tus nervios como mamá, pero creo que también da mucho para que te sientas muy orgullosa de lo que has logrado. Además de Jade, su otra hermana también se dedica a esto y eso habla de tu trabajo. Mi mamá siempre me dice, el ejemplo es una orden en silencio, y yo creo que tú les ordenaste estar así al servicio de la comunidad, ser unas jóvenes pues tan disciplinadas, tan trabajadoras,
tan entregadas. Yo las invito a que en el minuto que nos queda, cada una nos regale un consejo para las mujeres que las están escuchando y que se dedican también a algunos oficios poco comunes. Pues sentirse siempre orgullosas de lo que son y tomar siempre, invitar a más personas a que conozcan su historia, no para el ego, ¿no? No para alimentar el ego, sino para sumar a más personas, a más mujeres, a lo bonito que es tu profesión, porque si estás ahí es porque te gusta y tiene algo bonito, entonces eso es lo que tú puedes compartir con los demás, que muy seguramente se van a enamorar también como tú. Jade, pues yo a ti te debo en que en mi familia también haya quienes estén enamorados precisamente de esta profesión. ¿Cuál es tu consejo para las jóvenes que quieren seguir este camino? Pues principalmente no se detengan al ser jóvenes. Nuevamente yo inicié como tal en el sistema de emergencias a los 18, pero ya en el pentatlón inicié desde los 11 años, 10 cumplidos los 11, así que la edad no es una limitante. La preparación siempre es antes de la emergencia y no durante o después. Y la confianza en sí mismas y también en sus compañeros, en su equipo y en los que tienen cerca. De verdad, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Jade. Ha sido un honor contar con ustedes en nuestro programa Hablemos de Igualdad. Hablemos de igualdad.